En la brisa suave de una tarde de otoño en Madrid el aire olía a castañas asadas y a pan recién horneado mientras la gente caminaba apresurada entre las calles empedradas con sus abrigos ajustados y bufandas de lana ara. Se detuvo frente a la entrada de un pequeño restaurante elegante con puertas de madera y ventanas altas que reflejaban la luz dorada del sol que se filtraba entre los edificios antiguos. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban ligeramente al rozar la puerta. Su abrigo verde oliva estaba gastado y rasgado en un hombro y los puños deshilachados mostraban el desgaste de noches difíciles. Sus zapatos de cuero negro estaban agrietados y polvorientos. Su cabello rubio recogido en una coleta había perdido el brillo de antes y sus ojos azules reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Nunca había entrado a un lugar así, no desde que todo se desmoronó en su vida, pero hoy quizás fuera diferente, tal vez un milagro o tal vez un error. Al cruzar el umbral la calidez y el aroma del ajo, las hierbas y el vino la envolvieron como un recuerdo de otra vida. Un joven camarero se acercó con una sonrisa educada, pero sus ojos bajaron a sus zapatos y titubeó antes de recomponerse. Buenas tardes, señorita, ¿tiene reserva? Ara parpadeó y sacó un papel arrugado de su bolsillo con el nombre del restaurante y la hora. Lo entregó sin decir nada. Los labios del camarero se tensaron ligeramente mientras miraba el papel. Este es un establecimiento de alta cocina, dijo con suavidad. ¿Está segura de estar en el lugar correcto? Ya los susurros comenzaron a girar alrededor como humo. Las mujeres con perlas se aferraban a sus bolsos y los hombres de traje se inclinaban hacia sus acompañantes murmurando. Ara se dio la vuelta para irse, pero el crujido de una silla detuvo el tiempo. Un hombre se levantó alto y elegante con un traje gris impecable y ojos que reflejaban una calma profunda. Caminó directamente hacia ella con pasos seguros y dijo con voz cálida y firme: está justo a tiempo. Ara levantó la mirada sorprendida. Nunca lo había visto antes. Me llamo Esteban, añadió extendiendo su mano. Sus dedos secos y fríos no se movieron, pero Esteban no esperó. Tomó su mano con suavidad y la guió por entre las mesas hacia su asiento. Nadie habló, todos observaban mientras le retiraba la silla. Dijo: por favor, siéntese. Ara se sentó rígida. Parte de ella quería huir, pero otra parte, cansada de correr, se quedó. Sus ojos se fijaron en la servilleta doblada frente a ella, intentando no mirar alrededor. El crujido de la vajilla y el murmullo de las conversaciones la hacían sentir fuera de lugar. Más temprano había compartido la mitad de su sándwich con un niño en un banco. Su sonrisa inocente la había hecho pensar si alguna vez tendría la oportunidad de cambiar su vida. Quizás solo esta vez. Ara había estudiado enfermería. Su madre murió joven y su padre se perdió en la tristeza y el alcohol cuando ella tenía 16 años. Trabajaba de noche, estudiaba de día y aún así cuidaba a los demás. Cuando una amiga cayó gravemente enferma, vendió todo para ayudar. Perdió su trabajo, perdió su hogar, se volvió invisible. Durante un año durmió en refugios, pero nunca dejó de ser buena. Una enfermera mayor del refugio la había observado por meses y un día le susurró: tienes el corazón de una sanadora, mereces que alguien vea esa luz. Sin decirle nada había creado un perfil de citas en su nombre y ahora Esteban la veía de verdad, o al menos eso parecía. Ara no sabía si era lástima o admiración, pero sus ojos no buscaban a la gente que la miraba, sino a ella con algo firme y cálido. Quizás no era un error. Ara se concentró en la servilleta frente a ella, demasiado consciente de sí misma. Lo siento, dijo en voz baja, probablemente no debería haber venido. Esteban no se inmutó. ¿Por qué dirías eso? Te miró con una sonrisa pequeña. Ara trató de explicarse: no soy lo que esperabas, no eres lo que esperaba, murmuró. Steven, no alguien que parece salido de una revista, replicó ella. Esteban rió suavemente y pidió al camarero 2 tazones de sopa caliente, pan fresco y agua simple, nada de vino ni entrantes. He probado esas cosas, dijo. Está sobrevalorado, pero la sopa en una noche fría nunca pasa de moda. Ara sonrió un poco y la tensión disminuyó. Contó una anécdota sobre su primer evento social, llegando directo de voluntariado con uniforme de mantenimiento. Todos pensaban que era personal de servicio. Terminó sirviendo vino hasta que alguien notó que era invitado. Ara rió de verdad, sorprendiéndose a sí misma. Esteban tenía la habilidad de estar completamente presente. No había actuación, solo calidez constante. ¿Siempre has vivido en Madrid?, preguntó. Si me mudé a los 17, me quedé porque no tenía otro lugar. Ara dudó. He estado en refugios, visité uno cerca de Atocha en invierno. Los ojos de Esteban cambiaron, algo que no se podía leer. Él permaneció en silencio. Ara continuó como para sí misma: hoy le di mi
Último pedazo de pan a un niño en la parada de autobús se veía tan frío que no pude seguir de largo. Esteban asintió. Las personas con menos a menudo dan más. Ara se sonrojó y apartó un mechón de cabello. No sé ni qué hago aquí. Él se inclinó con suavidad. A veces alguien como tú aparece y cambia el mundo de otra persona. Ara se sorprendió por la seriedad de su voz. Steven bajó un poco el tono. Hace años estaba en una parada bajo la lluvia empapado sin abrigo. Una chica pasó y me cubrió con su chaqueta. Y desapareció. Nunca olvidé eso. Ara se quedó callada. Steven continuó. No esperaba agradecimiento, solo desapareció. Esa noche marcó mi vida recordándome que la bondad no necesita razones ni recompensas. Volviendo al presente, Esteban apoyó la mirada en su reflejo en el vidrio. Tenía ese abrigo guardado. Era más que tela, era prueba de que la bondad existía y la vida regresó. La semana pasada vi a alguien ayudar a una mujer mayor en la calle. Ara lo observó todo y preguntó discretamente su nombre. Supe que era Ara Quinn. Ara no quería sentirse en deuda, solo necesitaba que la vida le mostrara algo. Ara suspiró mientras terminaba la sopa. Esa noche algo cambió dentro de ella. Por primera vez en años sintió que alguien la veía. De verdad, la música suave y el murmullo de la gente continuaron, pero para Esteban el tiempo parecía detenido. Se quedó mirando la puerta de vidrio cerrarse detrás de Ara. Sabía que jamás la olvidaría y si el destino le daba otra oportunidad no la dejaría escapar. Los primeros rayos del sol iluminaban suavemente las calles de Sevilla y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto lejano de los pájaros. Ara caminaba lentamente por la acera empedrada con sus manos metidas en los bolsillos de su abrigo verde gastado. Cada paso resonaba con la memoria de noches frías y sueños aplazados. Hoy el aire estaba más cálido que otras mañanas y aún así sentía el peso de la incertidumbre en su pecho mientras pasaba frente a los balcones adornados con flores rojas y azules. Se preguntaba si alguna vez podría sentirse parte de un lugar como este. La vida en los refugios la había enseñado a moverse con discreción, a desaparecer antes de ser vista, y aún así algo dentro de ella la empujaba a salir a la luz. Sin darse cuenta llegó a la plaza central donde un pequeño grupo de niños jugaba alrededor de una fuente de mármol. Una niña con trenza rubia soltó una carcajada mientras una pelota rodaba cerca de sus pies. Ara se detuvo observando desde la distancia, sintiendo una punzada de nostalgia por la inocencia que ella misma había perdido. En ese instante un hombre elegante apareció en el borde de la plaza con su chaqueta azul marino y camisas impecables. Sus movimientos eran suaves pero seguros. Cada persona que lo veía parecía notar su presencia sin que él dijera nada. Ara sintió un estremecimiento en su pecho. Reconoció inmediatamente su postura, la manera en que inclinaba la cabeza ligeramente al saludar y la calma firme en sus ojos. Era Esteban, pero ahora fuera del restaurante y sin ninguna formalidad que pudiera intimidarla. Él estaba entregando bolsas de comida a familias que aguardaban pacientemente su turno. Ara permaneció oculta detrás de una farola. Observó cómo se inclinaba para ajustar el abrigo de un anciano y cómo ofrecía una sonrisa tranquila a una madre cansada que sostenía a su bebé. Las flores en su chaqueta se movían con la brisa como testigos silenciosos de su bondad. Ara sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería correr hacia él, pero otra parte temía ser vista demasiado vulnerable, así que se quedó quieta respirando lentamente, recordando la primera vez que la había visto en el restaurante. Aquella noche donde todo había cambiado para ambos antes de que pudiera decidir qué hacer. Un niño pequeño tropezó y dejó caer un juguete. Ara reaccionó al instante corriendo para recogerlo y devolverlo a su dueño. El gesto fue simple pero dejó a varios adultos sonriendo con aprobación mientras se agachaba para entregarlo. Un leve brillo dorado del sol tocó su cabello y Esteban lo notó. Su mirada se cruzó con la de ella por un breve instante y sin palabras el mundo pareció detenerse. Sus ojos transmitían reconocimiento y algo más profundo que cualquiera de las dos podría explicar. Ara bajó la mirada avergonzada y retrocedió lentamente hacia la sombra de un edificio cercano. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo sino por una emoción desconocida que hacía mucho no sentía. Mientras tanto Esteban continuó su labor entregando comida con calma y atención, sin saber que la mujer que había cambiado su vida años atrás estaba allí observándolo. La plaza comenzaba a llenarse de murmullos y risas. El sonido del agua de la fuente mezclado con los pasos de los niños creando una melodía cotidiana pero especial. Ara recordó todas las noches en que se había sentido invisible, todas las veces que la bondad parecía pasar desapercibida, y ahora Esteban la estaba viendo de nuevo.
Y no por lástima sino por algo genuino. Esa tarde al refugio Ara regresó con pasos ligeros, una sensación de esperanza creciendo dentro de ella. La enfermera mayor la recibió con una sonrisa cómplice. Ara sentó su bolso sobre la mesa y mostró el pequeño juguete del niño diciendo sin palabras que había hecho algo bueno esa noche. Mientras se acomodaba en su colchón con la manta desgastada, sintió el peso de los días pasados aligerarse ligeramente. Cerró los ojos pensando en Esteban y la manera en que la había mirado y la había hecho sentir vista por primera vez en años. A la mañana siguiente la vida parecía moverse más rápido que ella. Caminaba por las calles de Sevilla rumbo al pequeño mercado donde siempre conseguía frutas frescas. Los puestos estaban llenos de colores rojos y verdes, naranjas y amarillos, el aroma de pan caliente y pasteles de almendra flotando en el aire. Ara recordaba el consejo de la enfermera sobre la bondad y cómo a veces un acto pequeño puede cambiar destinos. Mientras elegía cuidadosamente unas manzanas, un hombre se acercó con pasos medidos y un gesto amable en su rostro. Era Esteban nuevamente. Él llevaba una bolsa de alimentos y parecía buscar algo más que un simple intercambio de comida. Su mirada se cruzó con la de Ara de nuevo y esta vez ella no se apartó. Sus ojos se encontraron y algo se entendió sin palabras. Entre las olas de turistas locales y visitantes, ambos se movieron con naturalidad. Esteban se inclinó ligeramente ofreciendo una sonrisa y Ara respondió con un leve asentimiento sin necesidad de hablar. El entendimiento era claro, se sentían conectados por la historia compartida de bondad y pérdidas y la promesa silenciosa de que algo más grande podría estar gestándose. Sin embargo, Ara todavía llevaba cicatrices invisibles y miedo a abrirse completamente. Esa tarde, mientras caminaba de regreso al refugio, notó a un grupo de jóvenes jugando con un perro callejero. Su sonrisa fue genuina y por un momento sintió que la ciudad no estaba llena solo de sombras sino también de pequeñas luces que podían guiarla. Ara se sentó en un banco cercano observando cómo el perro corría detrás de ellos y recordó la primera vez que había ayudado al niño en la estación del tren. Tantos años atrás esa sensación de propósito volvió a ella como un río silencioso alimentando cada fibra de su ser. Ese día decidió dedicar unas horas extra a preparar la comida en el refugio para los nuevos llegados y compartir palabras amables con cada uno. Su presencia empezaba a ser conocida y las personas comenzaron a llamarla Ope, como el hombre mayor en la estación de tren. Ara no corrigió el nombre porque finalmente parecía encajar con quien estaba comenzando a ser. Mientras la noche caía y el cielo se llenaba de tonos rosados y naranjas, Ara se sentó sola en la terraza del refugio con una taza de té caliente y sus pensamientos vagando hacia Esteban, recordando cada gesto, cada sonrisa, cada acción silenciosa que la había hecho sentir segura y valorada. La ciudad continuaba su bullicio y aún así había una calma que rodeaba su corazón que nunca había sentido antes. Aún en la distancia, Esteban pensaba en ella, recordando su mirada y cómo la bondad podía ser un puente entre vidas separadas por años y circunstancias difíciles. La noche avanzaba y Ara guardó en su bolso el pequeño trozo de papel arrugado que Esteban le había dado aquella primera noche, con la sensación de que aunque el camino era incierto, todavía había alguien que creía en ella sin condiciones. Esa certeza silenciosa llenó su sueño esa noche con promesas y posibilidades que hasta entonces solo había imaginado. El aire de Granada traía consigo el aroma dulce de jazmín y azahar que se filtraba desde los jardines ocultos de los patios antiguos. Ara caminaba por las callejuelas estrechas con sus pasos resonando sobre los adoquines. Mientras el sol de la tarde acariciaba suavemente su rostro, sus pensamientos volvían una y otra vez a Esteban y a la forma en que la había mirado en la plaza aquel día. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra resonaban en su mente como una melodía que no podía olvidar. La ciudad parecía más viva que nunca, con los balcones adornados con macetas de flores rojas y naranjas y los vecinos hablando con familiaridad desde sus ventanas. Ara se detuvo frente a un pequeño café con toldos verdes donde el olor del café recién molido y los churros calientes la envolvió sin que pudiera evitarlo. Respiró profundo y decidió entrar. Para sorpresa suya, Esteban estaba sentado en una mesa junto a la ventana con un libro en la mano. Sus ojos levantaron la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que la hizo sentir vista de nuevo. Su corazón se aceleró mientras se acercaba. Él se puso de pie de inmediato para recibirla, pero sin prisa ni expectativa. Solo la reconoció y la recibió con calma. ¿Cómo estás?
Preguntó suavemente. Ara se sentó frente a él todavía sintiendo el peso de los días pasados pero también una chispa de esperanza. Lo estoy preguntando a ti, respondió con voz tranquila mientras pedían 2 cafés y una porción de tostadas con aceite de oliva y tomate. Ara comenzó a contarle más de su vida reciente, de cómo había vuelto a sentirse útil en el refugio de ancianos y cómo las personas empezaban a llamarla Ope por primera vez en años. Sentía que alguien la veía por lo que realmente era y no por lo que había perdido. Esteban escuchaba con atención sin interrumpir. Sus manos descansaban sobre la mesa y sus ojos no se apartaban de los de ella. En cada pausa Ara sentía como si el tiempo se ralentizara y la ciudad a su alrededor desapareciera. Sus palabras fluían con sinceridad y vulnerabilidad que rara vez mostraba a alguien mientras hablaba de su miedo a confiar y de los momentos en que dudaba de sí misma. Él asintió lentamente. No me sorprende, dijo suavemente, los actos de bondad no se olvidan. Ara bajó la mirada y jugó nerviosa con las servilletas sobre la mesa, pero luego levantó los ojos y vio la firmeza y la calidez en la mirada de Esteban. Y por un momento sintió que podía respirar libremente, como si el peso de los años se hubiera aligerado. Un silencio cómodo llenó el café mientras ambos tomaban sorbos de su bebida y escuchaban el bullicio del lugar. Ara recordó todas las veces que había sentido que nadie la notaba, que su bondad pasaba desapercibida y cómo Esteban la había visto desde el primer momento. Esa certeza la hizo sonreír genuinamente. Esteban se inclinó un poco hacia ella y, con voz baja, dijo: a veces pienso que las personas que más han sufrido son las que más dan. Ara sintió y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Me hace sentir que hay esperanza, dijo suavemente. Y tú eres prueba de ello, replicó Esteban sin alzar la voz. Sus palabras no eran un cumplido superficial, sino una declaración de reconocimiento de todo lo que Ara había soportado y de su valor interior. Después del café decidieron caminar por los jardines del Albaicín, donde las callejuelas blancas y estrechas se entrelazaban con la vista de la Alhambra. En la distancia el aire estaba perfumado con azahar y las voces lejanas de turistas y vecinos creaban una música de fondo que acompañaba su conversación. Ara habló de sus sueños de volver a estudiar enfermería y de cómo cada pequeño acto de bondad que había dado había mantenido viva una chispa de esperanza. Esteban la escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de aliento sin imposición o presión, solo presencia y comprensión. Mientras caminaban hombro con hombro por las calles empedradas, la tarde avanzaba y el cielo comenzaba a llenarse de tonos rosados y dorados. Ara sintió una mezcla de vulnerabilidad y libertad como nunca antes había experimentado. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Esteban y ambos sonrieron sin palabras. Un pequeño puente de hierro sobre un riachuelo permitió que se detuvieran. Ara se apoyó ligeramente en la baranda mientras miraba el reflejo del cielo en el agua. Sus ojos encontraron los de Esteban de nuevo y sintió que podía compartir algo que hasta ahora había guardado profundamente en su corazón. Nunca he sentido que alguien realmente me vea, dijo apenas audible. Él inclinó la cabeza suavemente y tomó su mano con delicadeza. No te estoy viendo por lástima ni por curiosidad, dijo, es tu luz la que siempre estuvo allí y que finalmente estoy teniendo el privilegio de notar. Ara sintió un calor recorrer su pecho, una mezcla de alivio y esperanza. Su corazón latía con fuerza y por primera vez en años no había miedo, solo una sensación de posibilidad. Mientras la brisa perfumada de azahar acariciaba su rostro durante los días siguientes, Ara y Esteban continuaron encontrándose discretamente en parques, cafés y mercados locales. Siempre respetando el espacio y el ritmo de Ara, ella comenzaba a sentirse cómoda con su presencia y a permitir que la calidez de su mirada y la seguridad de sus gestos se filtrara lentamente en su vida cotidiana. Cada encuentro era un recordatorio de que la bondad podía ser devuelta y que la vulnerabilidad no siempre significaba debilidad. Un atardecer en un pequeño jardín lleno de geranios rojos y naranjas. Esteban se inclinó hacia Ara y le entregó un pequeño manojo de lavanda recién cortada. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que cuando la había visto por primera vez. Ara sostuvo la lavanda contra su pecho y sintió que el mundo era un lugar donde aún podían existir los gestos puros y desinteresados. Ambos se sentaron en un banco de madera observando cómo la luz dorada se filtraba a través de los árboles. La conversación se volvió más profunda, más personal. Ara compartió recuerdos de su infancia, de la
pérdida de sus padres y del refugio donde había aprendido que la compasión podía sobrevivir incluso en las circunstancias más duras. Esteban escuchaba sin juzgar, solo ofreciendo una presencia firme y confiable. Ara sintió que podía confiar en él, lentamente construyendo un puente entre su pasado lleno de dolor y un futuro que comenzaba a sentirse prometedor. La tarde se convirtió en noche y las luces de la ciudad comenzaron a brillar. Ara se despidió con un abrazo breve pero sincero, sintiendo que cada momento con Esteban le daba fuerza para enfrentar sus días y que la esperanza podía crecer incluso en los lugares más inesperados. El aire fresco de Málaga traía consigo la brisa salina del Mediterráneo y el aroma de azahar mezclado con el dulce de las pastelerías locales. Ara caminaba por el malecón con pasos tranquilos, sintiendo cómo la arena fina y húmeda crujía suavemente bajo sus zapatos desgastados, sus manos metidas en los bolsillos de su abrigo verde y su cabello rubio ligeramente despeinado por el viento, reflejaban la mezcla de determinación y cautela que había aprendido a cultivar. Esteban la seguía a unos pasos detrás, observando sin intervenir, dejando que ella marcara el ritmo, que decidiera cuándo abrir su corazón y cuándo protegerlo. La ciudad parecía vivir su propio ritmo entre el murmullo de las olas y las gaviotas que surcaban el cielo. Ara recordaba cada gesto, cada palabra de las tardes pasadas en Sevilla y Granada, y cómo lentamente habían tejido un puente entre sus almas. 2 meses habían pasado desde que comenzaron a verse más regularmente, y aún así cada encuentro tenía la frescura de un primer encuentro, la emoción contenida de no saber qué vendría, pero la certeza de que algo profundo y verdadero crecía entre ellos. Mientras caminaban hacia un pequeño café en la playa, Ara sintió el peso de la vida diaria, las sombras de los refugios y la soledad que había marcado su juventud, comenzar a disolverse ligeramente. Cada risa de los turistas, cada conversación alegre a su alrededor parecía un recordatorio de que la vida podía ser cálida y acogedora si uno se atrevía a abrir su corazón. El café frente al mar estaba decorado con madera clara y macetas con flores blancas y moradas que colgaban de los techos y ventanas. Un pequeño oasis de tranquilidad en medio del bullicio. Ara se sentó frente a Esteban mientras él pedía 2 tazas de café con leche y croissants recién horneados. La luz del sol atravesaba los cristales creando reflejos dorados sobre la mesa y suavizando las sombras en sus rostros durante la conversación. Ara habló de sus miedos más profundos, de cómo durante años había sentido que su bondad no era suficiente, de cómo el mundo parecía girar sin notar a quienes daban sin recibir nada a cambio. Esteban la escuchaba atentamente sin interrumpir, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo comprensión y paciencia sin juzgarla, solo estando presente y reconociendo cada palabra, cada relato de Ara sobre su infancia. Los refugios y los pequeños gestos de bondad que la habían sostenido, eran como piedras que construían un camino hacia la confianza y la vulnerabilidad. Entre sorbo y sorbo de café, Esteban compartió su propia historia. Aquella noche lluviosa en la que Ara le había dado su abrigo años atrás. Su voz era serena pero llena de emoción contenida, y Ara escuchaba, sorprendida de lo íntimo y humano que podía ser Esteban. El hombre que siempre había parecido tan seguro y distante, mostraba ahora una faceta profunda y real, dejando que Ara viera sus propias cicatrices y recuerdos no sanados. Él le tomó la mano con suavidad y Ara no retiró la suya. Esta vez, no hubo miedo, solo una mezcla de reconocimiento y gratitud silenciosa. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad y la brisa marina pareció acompañar ese momento con un murmullo constante que recordaba que la vida podía ser gentil y paciente. Después del café, caminaron hacia la playa mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja, rosa y violeta. Ara respiraba profundamente, dejando que cada inhalación llenara sus pulmones de aire salado y esperanza. El sonido de las olas y las gaviotas creaba una sinfonía que los envolvía a ambos en un mundo donde solo existían ellos y el presente. Cada paso sobre la arena húmeda era un recordatorio de que podían avanzar juntos sin necesidad de apresurarse. Sin palabras, Esteban se detuvo y la miró a los ojos. Sus palabras fueron suaves pero firmes. No estoy aquí para rescatarte, Ara. Estoy aquí para caminar contigo, para reconocer lo que siempre fuiste y lo que eres hoy. La sinceridad en su voz tocó algo profundo en el corazón de Ara. Ella sentía que podía confiar en él, que podía abrirse sin miedo a ser juzgada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas pero no de tristeza,
sino de alivio y aceptación. Por primera vez en años, se sentía vista de una manera completa, sin filtros, sin expectativas más allá de la comprensión mutua. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de significado, mientras ambos observaban cómo el sol se sumergía lentamente en el mar. Ara se apoyó ligeramente en su hombro y Esteban rodeó suavemente su espalda con un brazo, un gesto de protección pero también de compañía mutua. No había prisa, solo la certeza de que estaban presentes el uno para el otro esa noche, mientras regresaban por las calles empedradas hacia el pequeño refugio donde Ara se hospedaba. Ambos sentían que cada paso consolidaba la confianza y el afecto que había crecido entre ellos sin necesidad de grandes declaraciones. Habían empezado a comprender que el amor verdadero no siempre necesitaba palabras. Ara se despidió con un abrazo prolongado y un beso ligero en la mejilla mientras Esteban se inclinaba suavemente hacia ella antes de alejarse. No era un adiós, sino un acuerdo silencioso de que ambos estaban presentes en la vida del otro, listos para seguir construyendo algo más profundo en su propio tiempo. Al día siguiente, Ara decidió pasar la mañana en el refugio preparando alimentos y organizando actividades para los residentes. Ancianos y niños compartían sonrisas y historias mientras ella se movía con calma y cuidado. Cada gesto, cada palabra amable, era una afirmación de que podía ser valiosa y significativa en el mundo y que el amor no siempre llega de golpe, sino que se construye con paciencia y constancia. Esa tarde, mientras descansaba en la terraza del refugio con un libro, recibió un pequeño paquete anónimo colocado cuidadosamente junto a su silla. Contenía un ramo de lavanda fresca y una nota breve: por tu luz, que siempre ha sido más fuerte de lo que imaginas. Ara sostuvo la lavanda contra su pecho sintiendo un calor en el corazón, un recordatorio de que Esteban la veía, no como alguien que necesitaba ser salvada, sino como alguien que siempre había brillado por sí misma. La ciudad comenzaba a oscurecerse y las luces amarillas de los faroles iluminaban suavemente las calles. Ara caminaba de regreso a su habitación con paso ligero, con la certeza de que la confianza y el amor no siempre se apresuran sino que crecen, se nutren de paciencia y actos silenciosos de bondad. Ese día Ara comprendió que la verdadera intimidad y amor se basaban en ver y ser vistos, en caminar juntos a pesar de las cicatrices del pasado y en reconocer que cada uno podía ser faro del otro sin perder su propia luz. El amanecer en Sevilla traía consigo la luz dorada que se filtraba entre los naranjos de los patios antiguos. Ara despertó con la sensación de un nuevo comienzo. Sus dedos rozaron la lavanda que Esteban le había dejado el día anterior y un leve suspiro escapó de sus labios mientras se levantaba. El aroma de azahar llenaba su habitación, recordándole que cada pequeño gesto podía tener un impacto profundo en la vida de alguien. Ese día estaba lleno de promesas y de la posibilidad de construir algo más grande que el miedo y la soledad. Ara se preparó con cuidado, su uniforme de enfermería perfectamente planchado, su cabello recogido en una trenza que caía sobre su hombro, y sintió que cada acción cotidiana ahora llevaba un peso distinto, el de la esperanza y la confianza que había empezado a florecer en su interior mientras caminaba hacia el refugio donde trabajaba. Los adoquines de la ciudad reflejaban la luz del sol y cada paso resonaba con firmeza. Ara saludaba a los residentes con una sonrisa genuina y sentía cómo su propia seguridad crecía con cada mirada de agradecimiento y afecto. Entretanto, Esteban esperaba discretamente fuera del refugio. Observando a Ara desde la distancia, su corazón latía con una mezcla de emoción y respeto. Sabía que cada avance que Ara hacía era suyo también, un triunfo silencioso que no necesitaba proclamación para ser significativo. Cuando Ara salió al patio para supervisar una actividad de jardinería con los residentes, Esteban se acercó. Suavemente, no interrumpió ni invadió su espacio, solo estaba allí, siendo testigo de su fuerza y dedicación. Ara lo vio y por un momento su respiración se detuvo. No era un encuentro casual ni apresurado, sino una conexión profunda que se había ido construyendo con paciencia y actos de cuidado silenciosos. Durante la mañana, ambos compartieron pequeñas conversaciones sobre el trabajo y la vida cotidiana. Ara se dio cuenta de que podía hablar de su pasado sin miedo a ser juzgada y Esteban escuchaba con atención y respeto sin presión, solo presencia genuina y consideración. Mutuamente, comenzaron a entender que lo que sentían no era un enamoramiento superficial,
sino el reconocimiento de la esencia del otro, la bondad, la resiliencia y la capacidad de amar incluso tras las cicatrices del pasado. Cuando la tarde cayó sobre Sevilla, los adoquines se tiñeron de tonos naranjas y violetas. Sara y Esteban caminaron hacia un jardín secreto que ambos habían descubierto semanas antes, un lugar donde los naranjos y jazmines formaban un techo natural sobre un banco de piedra. Sus manos se encontraron sin palabras, y Ara no retiró la suya esta vez. No había miedo ni dudas, solo la certeza de que cada gesto, cada mirada y cada acto de paciencia habían creado un lazo que podía sostenerse frente a cualquier tormenta. Esteban se inclinó hacia ella y con voz suave pero firme dijo: Ara, no necesito que me creas ni que confíes de inmediato, solo quiero estar aquí, caminando contigo, recordándote cada día que eres digna de amor y que tu luz nunca se apagó. Ara sintió un calor profundo recorrer su pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. No son lágrimas de tristeza, sino de liberación y reconocimiento. Por primera vez en años, se sentía completa, no por alguien más, sino por haber permitido que alguien la viera tal como era. Esteban continuó suavemente: no estoy aquí para cambiarte ni para rescatarte. Estoy aquí para caminar a tu lado y reconocer la fuerza que siempre has tenido. Ara sostuvo su mano con firmeza, y en ese contacto, el mundo alrededor desapareció. Solo existían ellos dos, el perfume del jazmín y azahar, y el murmullo distante de la ciudad. Sus dedos entrelazados simbolizaban mucho más que afecto. Representaban la aceptación, la confianza y la posibilidad de construir un futuro juntos. Sin prisa, se sentaron en el banco de piedra mientras el sol se ocultaba completamente, dejando paso a un cielo estrellado. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos y el aire nocturno traía consigo la calma y la certeza de que cada paso recorrido juntos había valido la pena. Ara se recostó ligeramente en el hombro de Esteban y él rodeó suavemente su espalda con un brazo. Ambos respiraban al mismo ritmo mientras compartían la tranquilidad de la noche. Cada palabra ya no era necesaria, porque todo lo que habían compartido hasta ahora hablaba por sí mismo. Al día siguiente, Ara recibió la confirmación oficial de su ingreso al programa de enfermería Reentry en la Universidad de Sevilla, con beca completa. Sus manos temblaban mientras sostenía la carta, y su corazón latía con una mezcla de alegría y gratitud. Recordó a Esteban y todos los momentos discretos en los que la había apoyado sin imponerse, y comprendió que había encontrado no solo un compañero sino un espejo de sus propios valores y esperanza. Esa tarde, ambos se encontraron frente al refugio. Ara entregó una pequeña caja de madera con miel hecha por uno de los residentes a Esteban. Él la aceptó con una sonrisa y un brillo en los ojos. Esteban respondió: es un símbolo perfecto de paciencia y cuidado. Ara rió suavemente, sorprendida por la ternura y la profundidad de sus gestos. Caminando por las calles empedradas de Sevilla, se detuvieron frente a un puente antiguo sobre el río Guadalquivir. Esteban se inclinó suavemente, sacó una pequeña caja de terciopelo y abrió mostrando un anillo sencillo pero elegante. Sus ojos no se apartaron de los de Ara y su voz estaba llena de emoción controlada: Ara, tú nunca has sido invisible, dijiste que mi luz te había tocado, pero la verdad es que tu luz siempre estuvo frente a mí. Permíteme ser alguien que te recuerde tu valor. Cada día Ara sintió que el tiempo se detenía mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Esta vez no había dudas ni miedo, solo la certeza de que la paciencia, la bondad y la comprensión habían creado un amor sólido y verdadero. Con una sonrisa que mezclaba risa y emoción, Ara asintió y Esteban deslizó el anillo en su dedo. La ciudad parecía detenerse a su alrededor mientras la brisa acariciaba sus rostros y las luces reflejadas en el río creaban un escenario de magia silenciosa. Ara y Esteban se abrazaron suavemente, no con la prisa de un romance superficial, sino con la calma y la profundidad de dos almas que se habían encontrado después de haber sufrido y esperado. Cada acto de bondad, cada mirada atenta, cada gesto silencioso, había llevado a ese momento donde ambos podían respirar juntos y caminar hacia un futuro compartido. La noche continuó con ellos sentados frente al río, conversando suavemente, riendo y dejando que la ciudad respirara alrededor de ellos. Ara finalmente entendió que el amor verdadero no siempre salva, sino que reconoce, acompaña y permite que la luz del otro brille sin necesidad de apagar la propia.